Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. Hola, soy Alejandro Gómez Tamés. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Economex. Les recuerdo que nos pueden escuchar en nuestros canales de Substack y Spotify, en donde también podrán encontrar los episodios anteriores. Quiero agradecer de manera muy especial el apoyo de nuestros suscriptores de paga en Substack y en el blog de Economex, ya que ustedes hacen posible nuestras investigaciones. Quiero invitar a quienes no se han suscrito a que lo hagan ingresando al sitio economex.substack.com. Su apoyo y patrocinio son muy importantes, gracias de antemano. Este es el episodio 26 del podcast y a solicitud de una persona que me escribió, hoy voy a hablar de las causas de la inflación en México. Pues desde la segunda quincena de febrero del 2021, México ha tenido una inflación anual arriba del 4%. Hay que recordar que el Banco de México tiene como meta o como objetivo el que la inflación sea de 3%, con un margen de error de más o menos un punto porcentual. Entonces, cuando la inflación es arriba del 4%, el Banco de México está incumpliendo en su mandato constitucional, que es el de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y bueno, desde esta fecha de la segunda quincena de febrero del 2021, pues hemos visto la inflación ir al alza. De hecho, en la segunda quincena de agosto del 2022 llegamos al nivel máximo con una inflación del 8.77% anual, y entonces la hemos visto disminuir, aunque las últimas 4 quincenas tuvimos un pequeño repunte, y el dato más nuevo es el de que la inflación anual fue de 5.16% en la primera quincena de agosto de este año. Y bueno, aquí hemos comentado que esta inflación pues bajó a 5.16% porque el INEGI acaba de actualizar la canasta de bienes que conforman su índice nacional de precios al consumidor y le dio mayor peso al componente de la vivienda, que es un componente más estable, y si no hubieran cambiado los ponderadores del índice nacional de precios al consumidor, la inflación hubiera sido de 5.31%, no el 5.16% que nos dijeron que fue. Entonces, no voy a entrar en el debate de si es correcto o no es correcto, pero sí vamos a hablar pues de las causas de por qué no hemos podido, o el Banco de México no ha podido controlar la inflación. Y bueno, pues la primera causa que podemos indicar pues es de acuerdo al libro de texto, cuando existen cuellos de botella en la economía. Es decir, cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, y entonces este desequilibrio entre demanda y oferta ocasiona que los precios suban. Es decir, imaginémonos que las personas, los hogares, las empresas, el gobierno demandan 100 unidades de algo, pero solamente se producen 80. Pues esto va a provocar que los precios suban. ¿Y cuál es la razón por la cual entonces ocurren estos desequilibrios entre la demanda y la oferta? Pues uno de ellos es que haya un mayor gasto público, como el que estamos teniendo este año. He mencionado en incontables ocasiones el problema del déficit fiscal que tiene México este año de 5.9% del PIB, que representan algo así como 1.9 billones de pesos de deuda adicional, que obviamente se traducen en gasto público. Mucho de eso se va para pagar los intereses de la propia deuda, pero al final todo esto estimula la demanda agregada y provoca este desequilibrio que les digo entre la demanda y la oferta. Y la otra cuestión que también provoca que haya una mayor demanda agregada, pues es que hay más dinero en circulación. Aunque voy a entrar en detalle de este tema en unos momentos más. Otra causa de la inflación en México es la inflación importada, es decir, que los precios suban en otro país y como nosotros compramos mercancías de esos países, pues nos traemos los precios más caros para México. Esto sucedió porque, bueno, en Estados Unidos la inflación en junio de 2022 anualizada fue de 9.1%.
altísima. Sin embargo, bueno, ahora en día la inflación en Estados Unidos ha bajado a un 2.9%, por lo tanto, pues ya no podemos hablar de una inflación importada de Estados Unidos, como lo han venido comentando algunos analistas que todavía mencionan esto como una razón, pues la realidad es que ya no aplica. Lo que sí aplica es cuando el peso se deprecia frente al dólar. Si nosotros tenemos más o menos 600,000 millones de dólares de importaciones al año, al haber pasado de $1 a 16.50 al actual que está casi en 20, pues eso provoca que todos estos productos, mercancías importadas, pues ahora sean más caras. Y eso, bueno, pues es otra fuente de inflación. La tercera razón por la cual tenemos inflación es por la expansión monetaria. Esta es probablemente la razón número uno por la cual no se han podido controlar los precios. Y seguimos teniendo estas alzas importantes. Existe algo que se llama la teoría cuántica del dinero, que nos dice que la cantidad de dinero en circulación multiplicada por la velocidad del dinero debe ser igual al valor de las mercancías. Eso sería las mercancías que se ponen a la venta multiplicadas por su precio. Entonces, traten de seguirme en este ejemplo. Si la cantidad de dinero en circulación son, digamos, 1,000 pesos, y la velocidad del dinero es cuántas veces se utiliza el dinero en un año, vamos a suponer que es 4, pues esto nos daría que habría el equivalente a 4,000 pesos en circulación, 1,000 impresos y 4 veces que se utilizan. Si la producción, digamos que es de 800 unidades, eso significa que los precios deberían ser 5. Y de igual forma, si ahora la cantidad de dinero en circulación son 2,000 y la velocidad del dinero sigue siendo 4, pues entonces para el nivel de producción de 800, los precios se debieron haber duplicado. De 5 pasan a 10. Es decir, la cantidad de dinero en circulación aumenta los precios. Y esto es, bueno, pues el centro de lo que es la teoría monetaria. Y aquí en México, pues hemos visto una expansión monetaria gigantesca, cortesía del Banco de México. De hecho, en su último reporte, ellos mencionan que la base monetaria, es decir, los billetes y monedas en circulación, así como los depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México, básicamente se aumentaron en 12.7% en el último año. El saldo de la base monetaria en México es de 3.02 billones de pesos, pero el asunto es que pues, la cantidad de dinero en circulación en el último año creció en 341.310 millones de pesos. Y pues la economía solamente ha crecido 1.5%. Entonces, ¿cómo te explicas que haya aumentado un 12.7% la base monetaria con una economía que solamente crece un 1.5%? Y esto pues lo vemos porque el Banco de México pues, no ha sido capaz de esterilizar la entrada de remesas, las cuales, bueno, pues en el primer semestre del 2024 sumaron 31.343 millones de dólares y en el año 2023 fueron de 63.313 millones de dólares. Obviamente todos estos dólares se cambian a pesos y el Banco de México debería emitir bonos para que no aumente la cantidad de dinero en circulación. Esto es lo que se refiere como la esterilización de estas remesas, cosa pues que no ha sucedido. Por eso aumenta la base monetaria en 12.7%. También, bueno, pues el crecimiento de la economía informal que se mueve básicamente con dinero en efectivo y el gusto de las personas por usar el efectivo, pues todo eso hace que haya más dinero en circulación. O sea, la gente sabe que si usan una tarjeta de crédito o una transferencia bancaria, pues los van a fiscalizar. Entonces, mucha gente prefiere utilizar efectivo para, pues, así darle la vuelta a el SAT, a la Secretaría de Hacienda. Pero al final de cuentas, bueno, pues esta es la principal razón por la cual tenemos inflación en México. Una cuarta razón podemos llamarle las luchas de poder. Es decir, hay un círculo vicioso
porque pues vamos a imaginarnos, bueno, tenemos una situación inflacionaria. Decíamos de 5.13%, en 5.16%, perdón, en la primera quincena de agosto. Entonces, como hay inflación, los trabajadores exigen un aumento salarial. Entonces, las empresas conceden los aumentos salariales y entonces se elevan los costos de producción. Como se elevan los costos de producción, las empresas suben los precios y entonces tienes inflación, lo cual provoca que los trabajadores exijan nuevos aumentos salariales. Entonces traes un círculo vicioso que es muy difícil de detener y esto le podemos llamar pues una lucha de poder entre el trabajador que quiere ganar más y el empresario que no quiere sacrificar sus márgenes de utilidad. Y podemos citar otros factores que también causan la inflación y que obviamente han estado presentes aquí en México, como pues la sequía. Hemos visto cómo los precios de muchas frutas, verduras, se han elevado debido a la fuerte sequía que se registró básicamente durante los meses de abril a junio de este año. Y pues eso obviamente repercute en el componente de la inflación no subyacente. Aquí en el caso de México, pues no aplica, pero pues bueno, en caso de que cuando hay alguna guerra, pues eso también destruye la capacidad de producción y eso pues provoca inflación. Pero bien, en México no tenemos guerra, pero sí hay un grave problema con el crimen organizado, que cobra derecho de piso y también, bueno, pues hace que mucho del transporte de mercancías por carreteras pues no llegue a su destino. Eso eleva los costos de las empresas, las primas de riesgo, etcétera, y eso pues también incide en la inflación. Yo desconozco cuánto es el costo de la delincuencia en la inflación, pero debe ser elevado. Pues en México, para concluir, podemos decir que pues, sufrimos una combinación de todos los factores que ya señalé, un desequilibrio entre la demanda y la oferta, un poquito de inflación importada, el problema serio de la expansión monetaria, las luchas de poder, los problemas de la sequía y del crimen organizado, que esto hace, bueno, pues que nuestra inflación se encuentre muy por arriba de la meta del Banco de México. Nosotros en GAEAP consideramos que la inflación este año será en torno al 5% y que si bien nos va el año que entra pudiera bajar a un 4%. El Banco de México es mucho más optimista. Ellos piensan que este año la inflación puede bajar a 4.4% y que el año que entra será de 3%. Pero derivado de la volatilidad en el tipo de cambio, yo considero que va a ser muy difícil que se logre lo que el Banco de México está diciendo. Además de que es más que evidente que ahora en septiembre van a volver a recortar la tasa de interés, lo cual, bueno, pues avivará un poco la demanda agregada y eso pues contribuirá a que haya pues más presiones inflacionarias. Entonces, me parece que nos espera pues todavía un camino complicado y largo para que baje la inflación por debajo del 4%, porque estos factores que impulsan la inflación ahí están y van a continuar. Y pues básicamente ese es el episodio de esta semana. Yo les agradezco mucho su atención. Ya nos pueden ver también en YouTube, en Podcast Economex, en el canal de YouTube. Y de igual forma, pues no olviden de suscribirse a nuestro Substack en economex.substack.com y de seguirnos en nuestras redes sociales, @Alejandro Gómez T. Gracias y hasta la próxima.